Hola amigos, bienvenidos a David Parcerisa Live. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy ya lo veis, vamos a hablar de un tema muy icónico, ¿eh? Muy icónico, con mucha testosterona, de mucha masculinidad y bueno, un tema que hoy en día precisamente está perseguidísimo, perseguidísimo, terrible. Pero esto no es de ahora. Ya hubo un intento por desbancar el personaje de James Bond. En la contracultura de los 70, efectivamente, todo empezó, como sabéis, con esas revueltas estudiantiles de mayo del 68, los grandes conciertos de Woodstock y toda la contracultura que había en esa época del flower power y la paz y la armonía y el amor libre. Bueno, amigos, el personaje de James Bond, como sabéis, creado por Ian Fleming, que había sido un agente secreto y había escrito un montón de novelas, no vamos ahora a reiterar lo que ya sabéis prácticamente todos. Ian Fleming era un escritor precisamente del signo Géminis, que rige, astrológicamente Géminis rige todo lo que son los gadgets, esos artilugios pequeñitos que hacen cosas muy, muy curiosas y sorprendentes e imprevisibles, ¿no? De hecho, el personaje de dibujos animados posterior del Inspector Gadget se basa en muy buena parte en James Bond, efectivamente, en las obras de Ian Fleming. Bueno, dicho eso, claro, es un personaje de mucha masculinidad, muy testosterónico y para muchos absolutamente misógino. Aunque en el cine esa misoginia se ha ido diluyendo, ¿eh? Al principio, por supuesto, y en las novelas sí, hay que decir que sí, con mayúsculas, lo era, lo era. Ahora con el cine, pues lógicamente lo han ido atenuando, esa misoginia. Pero un personaje absolutamente egoico, ah, prepotente, bueno, podríamos ponerle muchos calificativos, pero aún así en esas épocas triunfaba y vendía millones de ejemplares las novelas. Ahí fue cuando el productor Albert Broccoli se frotó las manos y dijo, hay que meter pasta en esto, hay que invertir fuerte, que vamos a hacer una serie de películas. Y como sabéis, el primer gran Bond fue Sean Connery, que sí, que yo reconozco que lo hizo muy bien. Ah, siempre oyes los de, bueno, sí, una o dos generaciones anteriores a la mía te dicen, no, no, el mejor Bond, Sean Connery y ningún otro. No estoy de acuerdo, pero bueno, para mí, el favorito, el único, el indiscutible Bond siempre será, por supuestísimo, Roger. Mi querido Roger Moore, el mejor Bond, el más irónico, el más británico, con ese humor ácido y que además sabía reírse de sí mismo. Muchos consideraban a Roger Moore un poco afeminado, como un poco... eh, no era muy masculino, precisamente. Pero aún así, a mí me gustaba mucho. Me hacía reír muchísimo. Y era el único, fijaos amigos, era el único James Bond que era capaz de ir con su Aston Martin a toda leche y pasarle el malo de turno con el coche por delante y a través del cristal hacerle así. Era el único que sabía hacer eso con gracia y con carisma. Eso no lo hubiese podido hacer ni Sean Connery, ni Pierce Brosnan, ni Daniel Craig, ni ninguno de estos. ¿Qué va? Bueno, esto es una opinión mía muy subjetiva, por supuesto. Yo sé que la gran mayoría de vosotros pensáis que el mejor Bond probablemente sea Sean Connery. Y lo respeto, ¿eh? Lo respeto. Bueno, más allá de esto, amigos, hoy voy a hablaros de un actor muy interesante que consiguió hacerse en 1969 con el personaje de James Bond después de que se bajara del carro, ¿eh? El señor Sean Connery. Repito, 1969 estaban ya pensando qué hacer y qué actor podía sustituir al gran Connery. Y estaban basándose en la novela de Ian Fleming, 007 al servicio de su majestad. Bueno, ¿qué hacemos ahora, no? Se dijeron. Y ahí fue cuando entró en escena un actor
por decir actor, porque él realmente era más modelo publicitario y se dedicaba más a hacer anuncios de chocolate y cosas parecidas. Tenía, me parece, unos 30 años, sí. Y se llamaba George Lazenby. George Lazenby. Un actor australiano que fue un muy oportunista porque, bueno, justamente coincidió que le estaban cortando el pelo al lado del grandísimo productor eh, Albert Cuby Broccoli, lo llamaban Cuby. Este afamado productor se fijó en él y dijo, coño, este tío tiene algo, este tío tiene una masculinidad, una cosa que no sé yo. Pero bueno, ojo, que aún así pensaron que era gay. En esa época dijeron, este tío destila mucha masculinidad, pero me da que no le gustan las mujeres. Luego os cuento qué hicieron para asegurarse. Imaginaos cómo eran antes, ¿eh? Imaginaos cómo era la mentalidad de entonces. Oh, cuidado, la masculinidad es algo muy sagrado, tal. Uy, antes, por supuesto que estos temas estaban muy estereotipados, ¿eh? Y claro, como el personaje era, pues eso, tan destilaba esta testosterona, pues tenían que asegurarse muy bien de que el actor cumpliera todos los requisitos del macho perfecto. Tremendo. Bueno, el caso es que Albert Broccoli al final, pues sí, pasó por el departamento de casting y tal, y fue un mentiroso. Lo que hizo este George Lazenby fue bastante vil. Se inventó que había rodado montones de películas en Hong Kong y en otras partes del mundo, en una época en la que no podían comprobarlo así fácilmente, porque no había internet, ni había móviles, ni había pues redes sociales. Lógicamente estamos hablando, repito, de finales de los años 60, era muy difícil. Y el tipo decía que era un gran actor experimentado en películas de acción y todo eso. Bueno, el caso es que aquí lo interesante es la ley de atracción. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque George Lazenby estaba obsesionado con el personaje desde muy jovencito. Estaba obsesionado noche y día en su cabeza dándole vueltas. Yo quiero ser el nuevo James Bond. Este personaje es lo que más deseo en el mundo. Imaginaos, esto en una entrevista lo admitió todo esto en 2012. En una entrevista lo dijo que no pensaba en otra cosa. Quería ser ese macho que seducía a las hembras, que era el rey, el amo. Y amigos, o sea, fijaos que nadie más en el mundo deseaba más ser James Bond que George Lazenby. Y al final lo consiguió. Pero nada resultó ser como él se imaginaba porque todo fue un absoluto desastre. Lo cogieron para el papel. Y el tipo dice, le dije adiós a la pobreza, le dije adiós a, a todas las limitaciones. Yo sabía que ya estaba todo solucionado, ya mi vida, ole, ya era el rey. Efectivamente, se apuntó a todas las fiestas, incluso europeas, las grandes fiestas millonarias de productores, de artistas, de cantantes, de músicos. Ahí estaba George Lazenby relacionándose con la florinata de esa época. Hasta que, fijaos, en el rodaje, las primeras semanas todo muy bien, el tipo ligando a saco tal. Ah, por cierto, me he dejado lo de probar la masculinidad del actor. Albert Broccoli y los suyos dijeron, este tipo parece muy masculino, pero no estoy yo muy seguro. Entonces le llevaron a una chica a su habitación una noche para ver si el tipo cumplía con las expectativas masculinas de la época. Y dijeron que vaya si cumplió, vaya si se les fueron rápido las dudas, ¿eh? Porque se ve que la chica lo pasó genial. Bueno, esto es lo que decían en esa época. Amigos, al final lo contratan, efectivamente, y en las primeras semanas todo eran fiestas, ligoteo, risas, todo muy bien, pero poco a poco algo está pasando en su interior que George Lazenby se da cuenta que era su máximo deseo ser James Bond, pero lo que significa e implica ser James Bond en la realidad no va con él. Macrofiestas, drogas, de todo. De todo un poco. Pero aquí, en un reportaje, leemos lo que sucedió realmente para que el señor George Lazenby decidiera nunca más volver a ser James Bond, nunca más volver a interpretar a este personaje. Y es que aquí las cosas están muy mal entendidas, amigos, porque la mayoría de la gente
ha establecido como la leyenda de que no funcionó George Lazenby como James Bond. Y eso no es del todo cierto. La película tuvo muy buenas críticas, realmente. John Barry realizó una banda sonora extraordinaria, de las mejores que se han hecho en toda la saga Bond, ¿eh? Si no la conocéis, escuchadla. Repito, 007 al servicio de su majestad. Al servicio secreto de su majestad. El caso es que no fue que el público lo rechazara o que los productores quisieran echarle. No, 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 no. Fue él mismo. Fue el mismo George Lazenby que dijo, no quiero saber nada. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis cuál fue el detonante de todo esto? Pues el día que el actor que interpretaba a James Bond conoció a un empresario irlandés llamado Ronan O'Reilly, que había sido fundador de Radio Caroline. Este tipo era, bueno, el que le abrió el camino al mundo de la psicodelia, de las drogas y de todo lo que iba a venir en la próxima década de los 70. Estamos en 1969 y este tipo, O'Reilly, es el que le mete las pastillas LSD casi en la boca a George Lazenby. Le dice, prueba esto, déjate de James Bond. James Bond es un personaje del pasado. Es un misógino. James Bond significa la guerra, las conductas agresivas. Y ahora todo esto está pasado de moda. Olvídate, ahora paz y amor, flower power. Y George Lazenby, claro, imaginaos, en ese ambiente de drogas, de LSD, de alucinaciones, de fiestas, de mujeres, de amor libre, le fue metiendo en la cabeza él y todo el séquito que lo acompañaba, el señor O'Reilly, este empresario irlandés, le fueron socavando todos los valores del personaje y le llegaron a convencer de que James Bond era lo peor de lo peor de lo peor y que el futuro estaba en en las películas precisamente al estilo de ese mismo año, 1969, como Easy Rider. Easy Rider, dirigida por el bueno de Dennis Hopper, interpretada por Peter Fonda. Recordaréis también una película típica de la contracultura de esa época, del amor libre, de la libertad, y que al final todo termina trágicamente porque hay unos tipos ahí, unos fachas que lo chafan todo. El caso es que esta película sí que es cierto que marcó muchísimo en ese momento y todo apuntaba precisamente a que habría unos cambios pues de paz y amor en el mundo y claro, este de aquí representaba todo lo contrario, este era el señor de la guerra. ¿Qué pasó? Pues que George Lazenby, en medio de todo ese ambiente, acabó que le traquetearon el cerebro y acabó en la alfombra roja en la noche del estreno de la película diciendo Bond es cosa del pasado. Pero imaginaos, los productores estaban furiosos. ¿Pero qué dice este tipo? ¿Pero qué dice? Si estamos en el estreno de la película, tío, que te va a hacer famoso, que estás mordiendo la mano que te está dando el dinero, que te está dando de comer. Brócoli estaba fuera de sí totalmente. ¿Qué dice este hombre? Aparte, estaba completamente, imaginaos, colocado hasta las trancas de LSD. Y George Lazenby solo hacía que repetir una y otra vez que, bueno, que ya no volvería nunca más a interpretar a James Bond. Eso en la misma noche, en la alfombra roja del estreno de la película. Es tremendo, tremendo. Bueno, el caso es que aún así lo perdonaron. Brócoli y los suyos, el gran productor. Lo perdonaron. Dije, no, bueno, va, venga, va, a ver si vamos a hacer la siguiente. Y ya dijo, no, no, yo ya se acabó James Bond, yo ahora me voy a poner en manos de grandes directores al estilo de Roman Polanski y de Dennis Hopper, y se pensaba que a lo mejor haría Easy Rider 2. Todo eso se esfumó. El tipo lógicamente desapareció de la escena del famoseo. Poco a poco fue volviendo otra vez al anonimato. Sí es cierto que se fue a rodar varias películas a Hong Kong. Al final fue cierto que lo hizo de secundario, películas de muy bajo presupuesto, películas ultra Z.
Y lógicamente volvió luego, no sé si fue el Operación Trueno, volvió otra vez en el 72, me parece, Sean Connery a retomar otra vez el papel. Hasta el 73, que lógicamente, como todos sabéis, en Vive y deja morir, Live and Let Die, 1973, ahí entra ya en escena el nuevo Bond que fue Roger Moore. Bueno, el caso. Josh Lazenby quería ser James Bond y lo consiguió, pero se dio cuenta de que realmente no era lo suyo. Es un poco, si os fijáis, como personaje de Jim Carrey como Dios, que al final se le cumplen todos sus deseos y se da cuenta de que es un absoluto desastre, ¿no? Un absoluto desastre. Pues es lo mismo, ¿no? Josh Lazenby rezando a Dios, quiero ser James Bond. Y Dios le dice, ¿sí? ¿Quieres ser James Bond? Pues lo vas a ser. Ahora te vas a enterar de lo que vale un peine. Es una historia muy interesante. Ahora, ¿qué podemos extraer de esta historia? Pues a mí me sorprende un poco el hecho de que después de tantos años en que no sabíamos esto, nos pensábamos que es que no había funcionado o que lógicamente se habían sentido engañados los productores cuando les había mentido, diciéndoles que él era un gran actor, cuando simplemente era un actor publicitario. Y no va de todo eso, ¿no? Si se ve que el tipo lo hizo bien, todo estuvo muy bien durante el rodaje en el sentido cinematográfico, la película tuvo buena aceptación, ya os digo, para mí es flojita, ¿eh? A mí no me gustó prácticamente nada, no, esa película no me gusta a mí. Hay algunas escenas interesantes ahí en la nieve, pero es una película a mí se me hace aburrida, pero bueno, al margen de eso, no fue ese el problema. El problema fue que él mismo dijo, no, no quiero saber nada. Y para mí lo interesante de todo esto es que enlazo, enlazo este caso con los Beatles, porque sabéis lo que pasó ya sabéis, Paul McCartney. Es un tema que ya creo que he hablado todo lo que tenía que hablar. Hace pocos meses di una conferencia en Barcelona, en el último Magic, en donde expuse todas las pruebas que se demuestra que bueno, lo finiquitaron realmente. Y todo estaba relacionado con esa contracultura de finales de los 60 y sobre el ácido lisérgico que se estaba implementando entre los jóvenes desde las altas esferas, precisamente para pues, tener un sistema de control, se estaba experimentando con la conciencia humana. Este de aquí es víctima de esto y ahora vuelve a hacerlo otra vez con la cultura de la ideología y todo eso. Que quieren acabar con este señor ya hace muchos años. ¿M? Ya hace muchos años. Yo creo que no debemos quedarnos solamente como que es un icono de las películas de acción, un icono malo, porque es muy malo, es muy misógino, tal. Bueno, es un personaje de su época. Cuidado. Podemos sacar las cosas de contexto. Es como pensar en hombres de mente abierta en la Edad Media. Grandes caballeros andantes que tienen la mente muy abierta a los derechos humanos. No, todo es fruto de su contexto cultural. En cada época ha tenido, pues, lógicamente, unos iconos, ¿no? Y este de aquí, pues, es lo mismo. No me parece justo que intenten finiquitarlo ahora con ideologías y con todo ese tipo de cosas. No me parece justo. Pero bueno, ahí está. Mm, ya os digo, lo mismo que pasó con Paul McCartney en esa época fue tremendo, porque todo el que no pasaba por el LSD era un paria. Imaginaos, ¿eh? Todos los artistas, todos los grandes que estaban metidos dentro de la industria artística, musical o cinematográfica tenían que pasar por el ácido lisérgico y por esa cultura, contracultura psicodélica. Hasta los dibujos animados, y veis, pues cuando empiezan me parece que fue en el 62, 63, con la Pantera Rosa, la famosa Pink Panther, empiezan ahí, pues de una forma ciertamente ingenua, y poco a poco, a medida que los dibujos animados se acercan a la década de los 70, se ve ahí a leguas las alucinaciones psicodélicas del momento. Se ve en toda la cultura, abarcó todo esa época.
Y este sobrevivió, ¿eh? Sobrevivió el señor James Bond a una época muy difícil donde no estaban muy de moda este tipo de películas. Amigos, no me enrollo más, que os he metido un rollo hoy del copón. Espero que os haya gustado este análisis y nos vemos, amigos. Un abrazo para todos. Chao.